Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos. Qué gusto me da verlos. Hay muy poquitas camaritas abiertas, ojalá puedan abrir sus cámaras. Espero que esta semana que pasó, semana de Santa, para los que somos católicos, hayan disfrutado, haya sido un espacio, pues, un espacio para reflexionar, para abrir el corazón, para hacer un poquito de introspección, ¿no? Qué gusto me da verlos. Es un placer poder estar con ustedes. Estamos empezando la clase del día de hoy, son 7:04. A mí me encanta que podamos empezar lo más puntuales posibles para que el tiempo nos rinda, para poder aprovecharlo de la mejor manera y bueno, para trabajar un poquito en este tema que estuvimos desarrollando desde la semana pasada, que son las habilidades sociales, el desarrollo de habilidades sociales que son tan importantes para poder gestionar nuestras emociones. Entonces, si les parece bien, pues vamos a comenzar con nuestro trabajo. Les voy a presentar el trabajo del día de hoy y vamos a comenzar un poquito con esta parte con la que siempre trabajamos, un espacio para que podamos tomar aire, respirar, poder conectar con nosotros mismos, ¿sale? Entonces, si les parece bien, les voy a pedir que podamos poner nuestros pies muy bien puestos sobre el piso, poner bien nuestras plantas de los pies para conectar con la madre tierra, relajar nuestra espalda suavemente, si tenemos que mover un poquito nuestro cuerpo, nuestro cuello un poco para relajarlo y de alguna manera poder poner nuestra barbilla un poquito inclinada hacia adelante y imaginar que tenemos un listoncito que jala nuestra coronilla hacia arriba, cerramos nuestros ojitos y vamos a inhalar y exhalar al ritmo que voy a ir marcando. Si cierras tus ojos es mejor, como ya dije, es un momentito para nosotros, para conectar, para relajar y para que nuestro trabajo sea más productivo. Tus manos, si las pones sobre tus muslos, si quieres ponerlos con las palmas hacia abajo o hacia arriba, está bien, como tú te sientas más cómodo. Y vamos a comenzar, si te parece. Inhala. Y exhala. Y exhala. Bien. ¿Qué vamos a revisar el día de hoy? El día de hoy vamos a revisar, la semana pasada estuvimos hablando un poquito acerca de la asertividad, de lo que es la asertividad, cómo podemos trabajar con ella, qué es importante que trabajemos en cuanto a la asertividad. Vamos a retomar un poquito y vamos a hablar ahora de 3 cosas que son fundamentales. La escucha de la palabra, cómo debemos de pedir y ofrecer,
esta parte del feedback, que es muy importante, que en otro término podemos decir que es la retroalimentación. ¿Cómo tenemos que hacer acuerdos? ¿Qué tenemos que acordar después de escuchar para poder nosotros gestionar el conflicto? Bien, si les parece, vamos a comenzar. Ya hicimos nuestro ejercicio y ahora vamos a trabajar. Habíamos hablado la semana pasada que tenemos algunas metacompetencias que tienen que ver con la relación que tenemos con los demás y que son metacompetencias interpersonales. Hablamos de la empatía un poquito y hablamos de la asertividad y de cómo podemos nosotros ir trabajando estas habilidades que son fundamentales cuando nos relacionamos con los demás. Hablamos de comunicación asertiva, hablamos un poquito de cómo poder gestionar esta comunicación asertiva, de cómo podemos también trabajar la empatía como una característica fundamental. Hablamos también de la asertividad como un elemento fundamental para poder comunicarnos con el otro. Entonces, el día de hoy vamos a hacer un breve ejercicio en el que yo te voy a pedir que escribas en tu libreta donde estás trabajando de tu vida cotidiana, de lo que haces, cuáles son algunos errores que se te han convertido como un hábito cuando te relacionas con los demás. ¿Qué errores ves que estás cometiendo de manera cotidiana con los demás? ¿Qué es algo que se te está presentando comúnmente en cuanto a tus relaciones personales? Y por otro lado, que anotes cuáles son algunas de las costumbres que te gustaría adoptar cuando tienes que relacionarte con el otro, platicar con el otro. ¿Cuáles serían esas costumbres? Hay que recordar, un hábito es algo que hacemos constantemente y lo vamos repitiendo día con día. Ese hábito lo podemos volver una costumbre. Y cuando lo convertimos en costumbre, pues normalizamos las cosas. Las vamos normalizando. Entonces, de un hábito lo convierto a costumbre, pero ahora quiero pensar en una costumbre positiva que yo tenga que adoptar o pueda adoptar. ¿Sale? Bien. Vamos a ver este videíto. Escúchalo con atención, es un video muy interesante. Vamos a escucharlo. Hola Víctor, me llamo Sucuara, soy estudiante de Magisterio en Educación Primaria y bueno, he visto que en tus libros hablas de lo importante que es saber comunicarse bien con los demás y quería saber si nos podrías dar algún consejo práctico para comunicarnos mejor. Hay una regla que se llama la regla de oro, que la hemos oído 1000 veces, pero que es la esencia. Al final, ¿la esencia cuál es? Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. Es así de simple. Lo hemos oído muchas veces, pero es que es la verdad. Es la verdad. Trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti. ¿Y eso qué implica? Si hiciéramos la lista de cuáles son las habilidades para comunicarse mejor con los demás. Sonríe. Sonríe, es muy importante, ¿eh? Tú ves una cara rancia. Sonríe, pon cara fácil. Hay gente que nació con cara fácil, hay gente que no. Pues habrá que hacer un esfuerzo. Hay gente que no, que nació con cara mustia. Pues no tiene que hacer un esfuerzo. Sonríe. Nos gusta ver personas agradables, personas que sonrían. Nos gusta mucho. Sé honesto. Porque al final transmites la persona que eres. Y en la comunicación con los demás ayuda. Sé una persona que escucha. Y me detendré en esta. Pero acabemos la lista. Sé una persona pues agradecida. Sé una persona que valora a las demás. Sé una persona que no tenga prejuicios. Sé tolerante. También con la opinión de los demás. No todos tenemos que estar de acuerdo. Hay gente que no es nada tolerante. Pero me paro en escucha. Yo creo que es la más importante porque además es la que más cuesta. O sea, escuchar. A las personas nos encanta que nos escuchen.
Pero ¿por qué nos encanta que nos escuchen? Si yo aquí dijera, lo más importante que se ha dicho aquí en esta sala, lo has dicho tú. Ahora mismo, por dentro, él está haciendo... Sí, a ver, he dicho varias cosas, ¿cuál de todas? Exactamente. Porque cuando uno te escucha, o sea, tú te sientes importante, te sube la autoestima, te sientes comprendido, te sientes valorado, que es lo que queremos todos. Y nos cuesta mucho escuchar. Pero nos cuesta escuchar, primero porque vamos siempre con prisas. Y también porque hay gente que se enrolla mucho. No nos engañemos. O sea, hay un estilo de hablar que es el estilo Oliver y Benji. ¿Alguien se acuerda de la serie Oliver y Benji? O sea, Oliver y Benji era inhumano. O sea, los que somos impacientes, aquella serie... Joder, o sea, hay películas que tú te levantas, vas a buscar un vaso de agua, vuelves al sillón y te has perdido la trama. Oliver y Benji, vamos, era aquella serie, si alguien no la ha visto, que chutaba el tío el lunes y hasta el viernes no se sabía si había entrado o no. Y era capítulo diario. O sea, Oliver y Benji, tú te podías levantar, podías coger el coche, irte al supermercado, cargar, volver, y el tío estaba en la misma posición. Era desesperante. Pues hay gente que habla así. Y es el estilo que utilizan las personas que más queremos. O sea, todos tenemos una madre que pega rollos. Todos. O sea, no es casual. Todas las madres pegan rollos. Que parece que está acabando y se vuelve a arrancar con otra cosa. Porque las personas se van haciendo mayores y se decoran, se vuelven barrocas, les da por hablar. Hay gente que no, algunos se vuelven silenciosos. Pero hay muchos que se decoran. Y es el estilo propio de las personas pequeñitas. O sea, todos los que tengáis hijos o hermanos de 5, 6, 7 años, hablan así. Y vas a buscarlos al colegio y ¿sabes qué? ¿Y sabes qué? ¿Y sabes qué? Bueno, llevas 3 kilómetros caminando ¿y sabes qué, mami? ¿Y sabes qué? Y yo, hijo mío, basta ya, basta. Entonces, nos cuesta mucho escuchar, mucho. Y en la comunicación con los demás, no es lo que yo digo, es mucho más importante que la otra persona se sienta escuchada, que se sienta comprendida. ¿Cuántas veces te ha pasado que tienes un problemón, vas a ver a un amigo o a una amiga, le sueltas el problemón, sí, te sientes escuchado y a lo mejor no te ha dicho nada, pero oye, pues gracias por escucharme, porque lo necesitamos. No nos gusta que nos corten, no nos gusta que nos interrumpan, no nos gusta que nos peguen el rollo. O sea, nos gusta que nos escuchen. Entonces, ¿tú quieres llevarte bien con alguien? Escucha. Escucha. Pero es un esfuerzo enorme, porque implica ser generoso. Implica no pensar en mí, sino pensar en ti. Entonces, si quieres comunicarte mejor con los demás, o sea, no se trata de un tema de que vocalices mejor o peor, es un tema de que transmitas honestidad, que transmites integridad, que seas amable, que seas agradable, que sonrías, que no tengas prejuicios, que seas tolerante y que escuches. Bien, pues escuchar es todo un arte. Escuchar es complicado porque implica estar atento también a las necesidades del otro. Voy a continuar con la presentación. Por aquí tengo un problemilla con el internet. Gracias a Dios está Carlos que me haga favor de apoyarme por ahí. Pero bueno, vamos a continuar. Vamos a hablar acerca de esta escucha que tenemos que hacer y que es sumamente importante para nosotros. La escucha es fundamental cuando nos relacionamos con el otro, cuando compartimos con el otro. Y es importante porque cuando yo necesito ser escuchada, quisiera tener lo mismo. Entonces, si yo pienso en mis necesidades y soy capaz de entender y darme cuenta de las necesidades del otro, voy a aprender a escuchar. ¿Qué necesito para hacer una escucha adecuada? Hay algunas claves que podemos tomar en cuenta. Es un proceso que tenemos que realizar donde nosotros vamos a estar viendo con qué herramientas contamos y a qué tenemos que estar atentos. Cuando yo establezco una relación saludable, poderosa, voy a hacer caso de estas claves que voy a utilizar. Escuchar, la escucha tiene que ser activa y esa escucha activa pues implica estar muy atento a lo que el otro me está transmitiendo, a lo que el otro me quiere comunicar. Se va a dar también una simbiosis en cuanto a pedir y ofrecer. ¿Qué puedo
yo ofrecer a aquella persona que estoy escuchando qué va a ser lo que me está pidiendo, estar atento a qué me está pidiendo y en función de eso yo ofrezco. Estas claves, estos actos que son claves para la relación, son acciones básicas que utilizamos para relacionarnos con los demás. Todo implica una acción. Cualquier proceso necesita una acción, pero necesita ser muy, muy, muy consciente. Tengo que hacer conciencia de eso que estoy haciendo, de eso que estoy escuchando, de esa persona. Tengo que hacer consciente a esa persona. ¿Por qué? Porque eso me va a dar calidad, me va a dar una relación con el otro de calidad y para eso tengo que estar atenta y atenta de manera adecuada, ¿no? Por ejemplo, si estoy pensando en el trabajo en equipo, en un trabajo en equipo, pues este trabajo en equipo también va a depender de estas relaciones y las relaciones las voy a establecer en función de esta escucha tan importante. Bien, vamos a la siguiente lámina. Hablemos entonces un poquito acerca de la escucha. Para esta escucha yo necesito tomar en cuenta dos cosas importantes. Cuando yo escucho, estoy desarrollando o atendiendo a cómo está mi actitud por un lado, pero por otro lado, ¿cuál es mi aptitud? Cuando yo hablo de actitud, es la manera en que afronto esta situación de escucha. ¿Cómo voy a afrontar esta relación? Pero la aptitud tiene que ver un poquito más con esta habilidad que yo tengo para escuchar, si realmente esta habilidad la tengo o no la tengo desarrollada. Es una aptitud. ¿Soy apta para escuchar? ¿Puedo escuchar? ¿Y cómo voy a escuchar? De eso me habla mi actitud. Bien. Vamos a ver este videíto, si les parece. Espero que ahorita se pueda ya correr bien, sin ningún problema. Cualquier cosa me dice, ¿sale? Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη. Τι είναι αυτό? Μόλις τώρα στο παπατέρα, σπουργίτη είναι. Τι είναι αυτό? Ένα σπουργίτη είναι, πατέρα. Ένα σπουργίτη. Σπουργίτη! Τι είναι αυτό? Γιατί το κάνεις αυτό το πράγμα, μπορείς να μου πεις? Τόσες φορές σου είπα, είναι ένα σπουργίτη! Δεν το καταλαβαίνεις! Πού πας?
Δυνατά. Σήμερα ο μικρός μου γιος που πριν λίγες μέρες έκλεισε τα 3 καθόταν μαζί μου έξω στο πάρκο όταν ένας σπουργίτη ήρθε και κάθισε απέναντί μας. Ο γιος μου με ρώτησε 21 φορές τι ήταν αυτό και του απάντησα και τις 21 φορές ότι ήταν ένα σπουργίτη. Τον αγκάλιασα τρυφερά και τις 21 φορές που μου έκανε την ίδια ερώτηση, ξανά και ξανά, χωρίς να εκνευριστώ, νιώθοντας στοργή για το αθώο μου αγοράκι. Pues sí, así es esto de la escucha. Es una tarea compleja, es una habilidad muy importante que tenemos que estar atentos a ella, porque a veces esperamos recibir del otro lo que damos y no siempre sucede, ¿no? La escucha es una caricia emocional. Es un abrazo del corazón, la escucha. Es sumamente importante estar atentos a la escucha y hacer una escucha activa. Y para esta escucha activa, pues yo tengo que pensar que tengo que romper con algunas barreras que tengo. Esas barreras pueden ser de 3 tipos: físicas, emocionales o cognitivas mentales. Las vamos a ir viendo poquito a poco para poder entenderlas. Entonces, cuando yo hablo de barreras físicas, pues hablo de cuestiones que pueda yo tener a nivel auditivo, de no poder entender bien lo que me están diciendo a nivel de mi aparato auditivo, o puede ser también por un problema neurológico que yo tenga donde no logre hacer esta interpretación adecuada de lo que se está diciendo. Cuando son emocionales, estoy hablando, no sé, Carlos, si me puedas hacer favor de pasar la siguiente diapositiva. Cuando hablo de barreras de tipo emocional, pues pueden ser también cuestiones donde yo haga juicios al respecto de lo que están diciendo, donde yo esté esmerándome o esté esperando dar un consejo sin esperar a que el otro me diga qué necesita, qué es lo que quiere que yo esté atento. Puede ser que tenga también apatía y en esta apatía yo esté manifestando o el otro le esté transmitiendo que no me interesa lo que le está diciendo. O que yo tenga ansiedad por irme, por no escuchar, porque a lo mejor lo estoy escuchando de manera muy superficial. Todo esto, el otro se da cuenta de lo que está ocurriendo. Pareciera que no, pero mi lenguaje no verbal, que ahorita lo vamos a ver, le transmite al otro. Entonces, siguiente, por favor. Yo puedo pensar, Carlos, si me haces favor de pasar la que sigue, que hay algunos elementos fundamentales que debo de tomar en cuenta para tener una escucha activa. Cuando yo hablo de una escucha activa, estoy hablando de poner toda mi atención con la otra persona. Tiene que ver con mi lenguaje no verbal, tiene que ver con mi mirada, tiene que ver con lo que internamente estoy pensando y estoy atendiendo al otro.
Entonces, tengo que cuidar mi entorno físico. ¿A qué se refiere esto? Pues no estar distraído con lo que hay alrededor. A lo mejor si hay cosas que me distraen, pues tengo que estar un poquito, digamos que encapsular mi entorno para que no haya distractores. Liberar nuestra mente quiere decir que no estoy pensando nada más en otra cosa de a lo mejor, híjole, no he hecho el pago de tal cosa o estoy distraída con otros asuntos. Tratar de liberar mi mente para poder estar atento a lo que me está diciendo esta persona. Entonces tengo que estar atento, tengo que guardar silencio, procurar no interrumpir, que mi mirada haga contacto con la otra persona. Es importante que el otro sienta mi contacto visual para dar importancia y que él sienta que se le está tomando en cuenta y que se le está atendiendo. Tratar de observar más allá de las palabras. No nada más es oír. Escuchar es otra cosa. Es tratar de ver qué me está diciendo con sus palabras. Hacer esta parte del rapport. ¿Qué es el rapport? El rapport es entrar en sintonía con el otro. Sintonizar. Entrar es como si tuviéramos ondas en las cuales estamos entrando en la misma frecuencia que está el otro. Y la empatía tiene que ver con, ya lo habíamos dicho la semana pasada, pues poder, lo que decimos vulgarmente, ponerme en los zapatos del otro, pero no siendo yo, siendo él, conociéndolo y tratando de entender qué está sintiendo, qué está pensando. Mi lenguaje tiene que ser muy eficaz y eso tiene que ver, ya lo decíamos, con la asertividad, con el manejo de mis palabras, la intencionalidad que le pongo. Y por último, la confianza en la persona. ¿Qué quiere decir esta confianza en la persona? No hacer juicios y darle un voto de confianza a que lo que me está diciendo es su verdad, es su sentir, es su experiencia y que yo tengo que verlo como eso, como la experiencia que me está compartiendo, la emoción, el sentimiento. Bien. Si me puedes hacer el favor de pasar la siguiente. Bien. Hay algunas técnicas eficaces en la escucha activa. ¿Cuál es este procesito? Es un proceso para poder llegar a la acción. Primero, yo tengo que pensar en la reformulación. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a esto se refiere a que tengo que estar atento a una reiteración, a una dilucidación y devolución del fondo emotivo. ¿Qué quiere decir esto? Tengo que estar atenta a no hacer este juicio, a no mi actitud, reformular mi actitud ante lo que voy a escuchar y cómo lo voy a escuchar. La personalización tiene que ver con darle un significado a este problema y tratar de ver el sentimiento, pero desde la persona. ¿Listo? La normalización tiene que ver con, sin hacer juicios, entender esto como el discurso que se me está compartiendo o el sentimiento que se me está compartiendo, verlo como algo que es parte de una persona. Normalizarlo desde decir, no puedo hacer un juicio a lo que me está diciendo y puede estar pasando, puede estar ocurriendo esto sin que yo, tratando de ser lo más concreto y lo más objetivo en lo que me está diciendo. Ahora, por otro lado está la confrontación entre el ser y querer ser. La autopercepción, las cualidades y las debilidades. ¿A qué se refiere esto? Yo tengo que ver el panorama de lo que me está diciendo de una manera más global, más amplia y tratar de identificar desde esta autopercepción qué está observando o qué está transmitiéndome esa persona. Si hay cualidades en este diálogo, si hay debilidades, no nada más en el diálogo,
sino qué está caracterizando a esta escucha de lo que me está diciendo, qué lo caracteriza, qué estoy viendo que esa persona puede ser que lo esté manifestando desde sus cualidades o desde sus debilidades. Y entonces yo puedo, ya que tengo todo este proceso, ya que caminé estos pasos, yo puedo invitar a la acción, no imponiendo, no haciendo un juicio y diciendo, por ejemplo, pues si yo estuviera en tu lugar haría esto. No, tiene más que ver con invitar, con compartir y con de alguna manera dar una opinión al respecto, tratando de ser lo más objetivo posible. La que sigue, por favor. Bien. El poder hacer una escucha activa va a tener muchos beneficios, no nada más para el que está siendo escuchado, sino también para el que escucha. ¿Por qué? Porque va a generar lazos importantes, fuertes, de muchísima confianza con el otro. Entonces, primero me va a procurar una comunicación positiva, en el sentido de que yo puedo compartir y puedo saber que la persona que está compartiendo va a sentir la confianza de no sentirse enjuiciada o que va a ser escuchada desde su postura sin de alguna manera sentir que le van a resolver el problema, que a lo mejor ni siquiera lo resuelven. No sé si me explico, ¿no? Yo platico, yo hablo, vienen y me dicen y al final siento que no me resolvieron. No se trata de resolver. Eso tiene que ver con la comunicación positiva. Darle un sentido real al mensaje. Es decir, que no hagamos suposiciones de lo que nos están diciendo, sino que este mensaje sea claro, sea concreto, sea objetivo. Me puede también, por otro lado, ayudar a conocer mejor a los demás, a la otra persona, porque estoy atento a toda la persona, a todo lo que ella necesita y a cuáles son sus sentimientos y cuáles son sus emociones. Y finalmente, me ayuda también a que yo tenga una búsqueda de recursos, es decir, que yo pueda estar animada a buscar nuevas herramientas, nuevas estrategias que me permitan escuchar mejor al otro. Bien. La que sigue, por favor. Dentro de la escucha, una de las cosas importantes es cómo nosotros utilizamos la palabra. La palabra es fundamental. Muchas veces decimos que las palabras se las lleva el viento y no es así. Las palabras marcan, las palabras dejan huella, las palabras pueden ser una arma de doble filo. Entonces, en este uso de las palabras, yo tengo un recurso que es el feedback. ¿Qué es el feedback? Finalmente, yo lo traduciría en otros términos, en esa retroalimentación que le puedo dar al otro acerca de lo que me está diciendo. Bien. La que sigue. Este es un video de feedback. ¿Lo ponemos? Es un videíto de feedback. Vamos a verlo, por favor. ¿Cómo vieron este videíto, esta parte de esta película? ¿Qué opinan? Dos personas que me quieran compartir. Si gustan abrir su micrófono, con gusto. Yo, Atala. Sí, adelante, Handy. Bueno, lo que alcancé a ver o lo que me llamó la atención es, y con la diapositiva que ahorita tenemos acá, que en realidad la palabra o la forma de decir las cosas, pues influye mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, bueno, en el último,
él está viendo la parte negativa, ¿no? De su despido. Y cuando el jefe le dice, bueno, mira, ahora vas a tener oportunidad para hacer lo que no has hecho o lo que realmente quieres, totalmente le cambia el sentido a la forma que al final de cuentas lo está despidiendo, pero es una manera más amable y empática de poder, pues sí, de poder correrlo, ¿no? Y lo tomo en experiencia personal, a mí me toca mucho eso, ¿no? En mi trabajo, muchas veces, bueno, casi siempre me toca negociar con los trabajadores cuando ya se van. Y me he dado cuenta que hacerlo de una manera amable, poniéndome en su lugar, pues la verdad logro el objetivo y pues también, ¿no? Tratando de ser justa en cuanto a lo que a ellos les corresponde, pero el hecho de ser empáticos, de usar varias herramientas, el hecho de escucharlos, ¿no? No nada más de decir, no, me tienes que firmar o me tienes que poner aquí o necesito esto de ti, pues lo que yo aplico es eso, escucharlos, ponerme en su lugar y tratar de verle el lado bueno a las cosas y me funciona. Sí funciona. Gracias, Handy. Sí, así es. Muchas veces en cómo decimos las cosas es la respuesta que vamos a tener. Lupita García dice que a veces un mal momento es una oportunidad para alcanzar los sueños abandonados. Así es, pero tiene mucho que ver cómo te dicen, cómo te manifiestan las cosas. Entonces, la palabra es poderosa, es poderosísima, ¿no? Y muchas veces enmarca nuestras experiencias y las coloca en un primer plano algunos aspectos, ¿no? No es lo mismo que yo diga, hoy hace frío, a que diga, es posible que mañana suba la temperatura, o como les decía yo la semana pasada, no es lo mismo decir, mi amor, ¿cómo amaneciste? Que decir, mi amor, ¿cómo amaneciste? ¿No? La intencionalidad que nosotros ponemos a las palabras es fundamental porque esto transmite y es el mensaje que le envío al otro. Si aparte yo estoy atenta a cómo está el otro, cómo va a tomar ese mensaje, muchas veces podemos estar 3, 4 personas, llega alguien, nos saluda y podemos decir, es que lo saludé y me saludó de una manera muy golpeada, muy grosera, y quizás las otras 2 o 3 personas que están con nosotros nos digan, oye, ¿no fue así? Entonces, tiene que ver también con nuestra percepción y tiene que ver con cómo recibimos esta información. Bien. Si me permite. Sí, Francisco, adelante. Sí, yo creo que es muy importante también no perder de vista la importancia de ser honesto con el cliente, porque tal vez nosotros veamos otra realidad que el cliente no ve, pero que puede ser una posición también deshonesta, en tanto no estamos reconociendo el impacto, la incomodidad, pérdida. Me parece pues que en la retroalimentación es muy importante también entrar en ese sentimiento del cliente de lo que le está impactando una noticia, un comunicado, para que la retroalimentación pueda ser todavía más plena, más completa y no necesariamente el querer imponer una nueva realidad que nos conviene a nosotros, pero que de primer momento el cliente pues o el trabajador lo ve como un evento también de injusticia. Entonces, yo creo que también es muy importante entrar a su mundo, comprender, para poder hacer una retroalimentación y acompañarlo verdaderamente a otro nivel de afecto o de pensamiento. Sería mi reflexión. Sí, gracias, Francisco. Así es esta parte de la empatía, ¿no? Y de la retroalimentación y del feedback, donde yo puedo
sintonizar con el otro para poder entenderlo. Ahora, esta palabra tiene diferentes marcos. Yo la puedo ver desde diferentes ópticas. Por un lado, puedo ver el marco objetivo, que en ese marco yo tendría que decir, a ver, ¿qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que quieres? ¿Cómo puedes conseguirlo? ¿Cuáles son los recursos disponibles? Yo tengo que estar atenta a todas estas situaciones para poder hacer una comunicación más efectiva, para poder escuchar de manera adecuada. Si me voy al marco desde el fracaso, es decir, ¿qué te ha hecho sentir? ¿Por qué no lo conseguiste? ¿Por qué crees que crees que no puedes? ¿Qué o quiénes son culpables? También. O sea, pero es verlo desde un punto de fracaso, que no sería lo más adecuado. Yo tengo que pensar también de una manera positiva y propositiva, ¿no? Y la palabra, cómo la estoy percibiendo, cómo la estoy recibiendo y cómo la voy a tomar del otro, ¿no? Pili dice también es aprender a ver el lado positivo de lo que nos pasa, aunque nos cueste. Claro, así está. Tenemos que pensar positivamente, pero si el otro con quien estoy compartiendo no es tan positivo y el mensaje que me manda está dado desde una, digamos, una cuestión negativa, con una intencionalidad negativa, quizá lo que yo pueda pensar de manera positiva lo va a cambiar el mensaje que me dé el otro. Paul dice, siempre trato de aplicar tono y tacto para decir las cosas y principalmente aceptación de la respuesta. Importante, creo que es muy valioso lo que nos dice Paul. Tono y tacto. Creo que son 3 elementos que podemos también tomar en cuenta, ¿por qué no? Para hacer una escucha asertiva y poder compartir con el otro desde esta escucha activa y asertiva. Bien. Hay otros marcos también, el marco del aprendizaje. A mí me encantaría poder enfatizar mucho en este marco del aprendizaje. Creo que es fundamental darnos cuenta qué aprendemos con esta escucha activa de lo que el otro nos dice y no nada más de lo que el otro nos dice, sino de lo que nosotros le vamos a decir al otro. ¿Qué has aprendido? ¿Para qué te va a servir? ¿Y qué más puedes cambiar? Este ejercicio, desde el marco del aprendizaje, es hacer un trabajo metacognitivo de aprendizaje. Si yo estoy dispuesta a utilizar estas 3 premisas, estas 3 preguntas para aprender, aparte de todo me voy a conocer a mí misma. Voy a saber cómo puedo utilizar esta herramienta de la escucha para aprender y para crecer. Es fundamental este marco de aprendizaje. Si lo veo desde otro marco, también del fracaso, puedo pensar qué te ha hecho sentir, por qué no lo conseguiste, por qué crees que no puedes, quién o quiénes son culpables. Creo que es mejor enfocar desde lo positivo y este marco de fracaso, analizarlo, pero desde la mejor postura, desde también tener un aprendizaje de él. Bien. Veamos la siguiente diapositiva. ¿Por qué es útil el lenguaje? Cuando yo utilizo el lenguaje es la manera primordial en que los seres humanos y muchos animalitos de otra manera tienen un lenguaje, todos tenemos un lenguaje. Es fundamental el lenguaje. Pero yo tengo que tener identificado para qué hablo. ¿Hablo para qué? ¿Desde dónde hablo? ¿Desde el enojo? ¿Desde la angustia? ¿Desde la frustración? ¿Qué quiero conseguir con mi palabra? ¿Qué quiero conseguir con el lenguaje? ¿Qué quiero transmitir? ¿Qué quiero expresar? Emociones, sentimientos, aprendizajes, experiencias. Tiene un poder importantísimo. Complementa a la escucha el lenguaje.
porque es el que me permite hacer este ir y venir, ¿no? Con el otro. Bien. Vamos a ver la siguiente diapositiva. Hay algunas consideraciones que tenemos que tomar en cuenta. Fíjate bien, toda información que percibimos del mundo pasa a través de 5 sentidos. Ya lo sabemos. Toda la información. Percibimos a través de nuestros sentidos, entra esa información a nuestro cuerpo, la procesamos y nosotros hacemos esta parte de darle significación a aquello que estamos percibiendo. Y tenemos 2 niveles de comunicación, que uno es consciente y el otro es inconsciente. A veces ese inconsciente es muy importante y como no nos damos cuenta de él, a lo mejor el otro lo percibe y yo no soy capaz de percibir lo que estoy transmitiendo. Todas las personas nos comunicamos, no hay una persona que no se comunique. Tenemos que comunicarnos, hay que entender y es fundamental, somos seres sociales y como seres sociales no podemos dejar de comunicarnos, de expresar y de manifestar. Ahora, todo comportamiento se orienta a la adaptación de cualquier situación, de nuestro mundo exterior, de lo que tenemos, de las situaciones que se nos presentan, nos tenemos que adaptar. Los seres humanos tendemos a la adaptación. Si no nos adaptamos, pues nos morimos. Hay que tratar de evitar interpretaciones y la interpretación tiene que ver con cómo percibo yo el mundo y cómo lo percibo a través de mi experiencia. Y entender que el mapa no es un territorio. Es decir, lo que yo percibo, mi experiencia que tengo, lo que para mí es significativo, no es la totalidad. No tengo la verdad absoluta. Cada quien tenemos una parcela de la realidad que la vamos entendiendo de acuerdo a nuestras propias experiencias, a nuestras propias necesidades. Bien. Veamos la que sigue. La comunicación no implica fracaso. Hay resultados en ella. Quizá los resultados no serán tan buenos como yo quisiera de repente, ¿no? Pero es muy importante y muy valioso pensar que no existe el fracaso en la comunicación. Ahora, todos tenemos los recursos necesarios para hacer los cambios que deseemos. Lo que pasa es que a veces no los conocemos y no los ponemos en práctica. ¿En qué radica el valor de la comunicación de cada uno? Pues radica en los resultados que vamos a obtener. Entonces, si son resultados no tan positivos, yo no le voy a dar el valor adecuado a esa comunicación. Quizá la voy a devaluar, valga la redundancia de alguna manera, no le voy a dar ese valor porque mis resultados no son los adecuados. Si lo que tú has hecho ahora no funciona, pues tienes que cambiar y tienes que hacer otra cosa. Pero para eso hay que hacer un trabajo de reflexión, de introspección y de tener bien claro y de ser muy honesto, de darme cuenta qué estoy haciendo que no me está funcionando, qué estoy dispuesta a cambiar y cómo lo voy a cambiar. Porque puedo tener claro que no hago bien, pero si no estoy dispuesto o dispuesta a ser proactivo y cambiar esa situación, voy a seguir en lo mismo. Ahora, es una regla creo que muy importante, es una consideración muy importante. Las personas hacen lo que hacen lo mejor que saben hacerlo. A veces somos muy duros con nosotros mismos y creemos que podemos hacer más de lo que hacemos. Y en realidad no, hacemos lo que está de acuerdo a nuestras capacidades y a nuestras habilidades. Creo que aquí lo importante es poder hacer esta introspección, esta reflexión y poder modificar esas conductas y esas actitudes que tengo que no me están llevando a una comunicación con el otro de manera adecuada. Tengo que ser flexible. Si yo sigo limitado bajo mis mismas paradigmas y no abro
mi campo de visión a cambiar y a flexibilizar, no va a haber manera de que yo pueda hacer algo mejor. Bien. ¿Qué necesito para tener una comunicación eficaz o una comunicación que sea más adecuada con el otro y me deje resultados más positivos? No tengo que complicarme con mi lenguaje. Debo de usar palabras fáciles, que las frases sean cortas, que lo que diga demuestre credibilidad, porque muchas veces, y eso se nota con el lenguaje no verbal, muchas veces lo que digo no tiene credibilidad. Tiene que haber novedad en el sentido de que sea fresco, en que sea transparente lo que estoy diciendo. El tono que voy a manifestar, este tono que sea un tono adecuado, porque el tono también lo que hace es decir cómo me siento y cómo estoy. Si estoy irritado, si estoy enojado, si tengo sueño, si estoy siendo apático. Ver a la persona de frente, a los ojos, a la mirada, es importante. Que se note que hay pasión en esta comunicación. ¿A qué se refiere? Que estoy atento al otro. Si necesito utilizar preguntas, puedo preguntar, pero tengo que hacer preguntas claras y concretas, que me lo entienda el otro, que no confunda al otro. Y que mi contexto sea útil también, ¿por qué no? Bien, la que sigue. Por aquí nos dice Paul, siempre trata de ser tino, tono y tacto, ya lo decíamos, y fíjate cómo aquí también incluye este tono del que nos hablaba Paul. Bien. Vamos con la que sigue. El feedback. ¿Qué hay con el feedback? Ya decía yo que este feedback tiene que ver un poquito con nuestra retroalimentación. Vamos a ver este video, es bien interesante, bien valioso. Si tienen que hacer algunas anotaciones, háganlas por ahí para poder comentarlo después. Adelante. Y pues a ver qué pasa. Gonzalo, por favor. ¿Qué tenemos aquí? Es un mole de pétalos de rosa. Gracias. Ay, Dios. Este pedacito de aquí parece lo más ochentero. Es como si me hiciera un fleco como Madonna. Aguas con las presentaciones ochenteras. Ok. Estamos en el 2015. ¿No te parece un poco que la salsa tiene un color un poco extraño? Es un mole de pétalos de rosa, no puede tener un color diferente. O sea, a lo mejor le hubieras dejado unos pétalos enteros. Ya lo debiste haber probado, ¿no? Sí, claro. ¿Y qué opinas? A mí sí me gustó. Pollo seco. Póngale mole. Si no le pone mole, pues también no sabe. Por el proceso está equivocado. La cocción del pollo no es la correcta. No lo vas a esconder con la salsa. No estoy escondiéndolo. No se puede esconder. Está seco el pollo. Punto. Pero también ahí está la salsa. No has entendido. Cuando el pollo se secó, aunque le bailes el guatusi, compadre, no le vas a regresar la textura. ¿Sí? No sé qué le pasó a Gonzalo, realmente me sorprendió y sí me molestó a mí que haya faltado el respeto, porque es una falta de respeto. Es un perfume muy fuerte a rosas. En el pollo hay un sobrecocimiento, un mole espeso. A mí me gustaría que los comentarios no los sintieras personales. Es importante que tengamos también la humildad de aceptar una crítica y que es constructiva sobre el plato. Gracias. Tengo que aceptar que sí el pollo estaba sobrecocido. Señores, ¿tienen ya una decisión? Sí. Adelante, por favor. Gracias. No hay mucha opción. O quedas como capitán o te vas con mandil, aunque te haya quedado bien tu plato. Las siguientes personas al frente, por favor.
Marlene, Tiane, Gonzalo, Gina. Bueno, antes de que empiece ahora sí a que vean al diablo que sí tengo adentro, que creen que no existe, quiero decirte, Gonzalo, que tu actitud es deplorable. Tu plato era una porquería, ¿ok? Tu salsa daba vergüenza. La cocción de tus 2 aves no servían para nada. En mi restaurante estarías en la puerta, o sea, en este mismo instante. Está bien, ¿Ok? perfecto. No, está bien, cállate. Pero también quiero... ¡Cállate! Que te quede bien claro que tú aquí eres un participante y los jueces somos nosotros. Por supuesto, ¿Ok? yo quiero y tu aprender de cocción ustedes. estaba de la... No puedo decir ¿Sí? lo que pienso. No, sí, ¿cómo que no? Le dijiste al chef acepto. que está... Lo ¡Cállate! acepto. ¿No escuchaste que te calles? Cuando termine de hablar, puedes hablar. ¿Ok? Que te quede bien claro. Y las 2 aves que serviste estaban totalmente sobrecocidas. Y que no te quede ni la menor duda de eso. No me queda. No, pues entonces, ¿cómo puedes faltarle al respeto así al chef Herrera? Sí, se me pasó. O sea, pues entonces si sí te pasó, ¿cómo te pones a argumentar que póngale salsita? Porque eso fue una falta de respeto y que te quede clarísimo. Y para todos nosotros, para MasterChef, para tu país, para todos. O sea, para todas las personas que no están aquí en este lugar donde estás tú ahorita. O sea, ¿sabes cuántas personas quisieran estar ahí donde tú estás? O sea, has demostrado que eres un extraordinario cocinero, pero ubícate, compadre. O sea, ¿qué te pasa? Yo no dije una palabra porque no quería entrar en el tema de que tu plato era deplorable. ¿Ok? Entonces, cuando el chef Herrera te dijo lo que te dijo, pues te lo tragas y dices, sí, chef, ¿ok? Porque punto. Porque entonces cuando tú tengas un restaurante y la trayectoria que nosotros tenemos, entonces podrás opinar. Pero, a ver, ubícate dónde estás. Y si no quieres estar aquí, pues ahórranos todo esto a nosotros. O sea, esto es MasterChef México. Estamos buscando a uno de ustedes que se convierta en un gran cocinero mexicano. Entonces, ¿a qué estás jugando? ¿Quieres jugar? Pues vamos a jugar afuera, porque aquí no ven a jugar. Pasa por tu mandil negro y si no quieres estar, pues de una vez dinos. O sea, Yo vi que el chef Benito estaba súper molesto. Hasta me asustó, la verdad, honestamente me asustó. Porque yo vi que estaba en llamas, pues. No me parece justificable la forma en la que me habló el chef Benito, porque a mí no me gusta que me griten. Y esto pudo haber acabado de verdad muy mal. Marlene. Ups. La verdad, hasta yo me sentí regañada. Creo que este video lo podemos analizar desde muchas ópticas y desde cómo se sintió cada una de las personas que participaron en este evento, ¿no? Dice Pedro Romero, el lenguaje constituye realidad y hoy se debe incluir la inclusividad, en especial quienes tienen condición de TEA. Importantísimo. Creo que personitas que tienen o personas que tienen una condición diferente requieren de una escucha todavía más profunda y de un lenguaje muchísimo más cuidado. No sé si alguien quiere abrir su micrófono y breve, así de un minutito, alguna impresión rápida, breve de este video. Pues yo creo que Se trabó por ahí Pedro, ¿verdad? ¿Qué iba a comentar? el video, soy Francisco. Sí, perdón, Francisco. Sí, me parece que el video ejemplifica lo que no debemos realizar, porque lo hace sin tino, sin tacto, sin prudencia. Me parece que nos permite visualizar cómo no debemos. Se trabó Francisco. Ojalá ahorita mientras en lo que puede otra vez retomar, dice Vamos Ley. a actuar. Bueno. Sí, Francisco, te trabaste un poquito, no te alcancé a escuchar lo último que dijiste. Sí, yo creo que el video ejemplifica lo que no debemos realizar, porque la retroalimentación se hizo sin tino, sin tacto y sin prudencia. Así es. Sí, Y es.
eso no promueve cambios. Sí, la verdad es que lo único que genera es una situación en la que está recibiendo el mensaje de, yo diría de bloqueo, ¿no? Emocional incluso, de un bloqueo emocional fuerte. Nos dice Leslie, buenas tardes, muy prepotente, denigrante, para nada un lenguaje acogedor. Así es. Pilar dice, trata a los demás como te gustaría que te traten a ti. Exactamente. Bien, vamos a ver información importante y valiosa que nos va a dar esta oportunidad de mejorar y de crecer. En cuanto al feedback, cuando hacemos un feedback constructivo, un feedback positivo. Bien. ¿Qué es el feedback? Bueno, es cómo comunicamos de manera verbal. Puede ser también no verbal. ¿Qué percibimos sobre una conducta y cómo esta nos afecta a nosotros y a los demás? O sea, este feedback, como es un ir y venir, no nada más va a llamar o va a atender al otro, también me va a afectar a mí cómo se dé, porque lo que yo diga va a tener una respuesta para mí. ¿Cómo va a ser esa respuesta? Bien. Tiene algunos componentes este feedback. ¿Cuáles serían? Por un lado son componentes de tipo perceptual y por otro lado de tipo emocional. En el perceptual es lo que yo observo, lo que alcanzo a ver, lo percibo, lo proceso esa información y le doy una connotación. Y desde lo emocional, pues tiene que ver con los sentimientos y emociones que va a provocar en mí. Y a través de esa conducta observada, ¿no? Bien. ¿Cuándo ocurre? Pues primero puede ser valioso para mejorar, por un lado, la comunicación, en cuanto a cómo comprendo, en cómo recibo ese mensaje y cómo lo estoy interpretando. También en el trabajo, en mi desempeño, porque tendrá que ver con lo que me están retroalimentando y cómo me van a motivar desde la motivación externa. Y para todas mis relaciones personales, ¿no? En la conducta de los otros y en los sentimientos también. Bien. Cuando hacemos un feedback constructivo, tenemos que pensar cuál es la intención y la expresión positiva, tanto de la comunicación no verbal como de la comunicación verbal y de la empatía. Expresarlo como opinión y no como un hecho. O sea, yo opino esto, no ser determinante y querer imponer eso que quisiera que el otro, que yo quisiera que el otro hiciera. Tengo que obviamente dar una fundamentación correcta, porque si nada más lo hago arbitrariamente, pues no estoy dando un feedback o una retroalimentación adecuada. Me tengo que centrar en la conducta, que puede ser concreta y modificable, en la conducta de la persona y no de su ser, porque muchas veces somos subjetivos y a quien le pega es al ser, no a lo que está haciendo. Entonces, si yo me centro en lo que está haciendo, en esa conducta, va a ser más objetivo y va a ser más claro mi feedback. No hay que hacer inferencias o valorar de alguna manera las intenciones. Hay que tratar de ser lo más concreto posible y que haya un equilibrio. Y es fundamental pedir permiso para opinar y para decir lo que pensamos de manera fundamentada. Bien. Ciertamente tiene riesgos el feedback. Cuando yo no hago un feedback adecuado, puedo generar por un lado rechazo, que ya no me quieran escuchar como ocurriría en el video anterior, paralizarnos y decir no vuelvo a preguntarle, no vuelvo a pedir una opinión,
O finalmente sentirme yo agredido y generar un conflicto. Sentir que me están agrediendo en este feedback y que se genere un conflicto. Bien. Hay una técnica utilizada que es muy buena para hacer este feedback. Se le llama técnica sándwich. ¿A qué se refiere? Cuando yo empiezo a hacer esta retroalimentación, empiezo hablando de un aspecto positivo de la situación o de lo que me están pidiendo que haga la retroalimentación, ¿no? Valoro las cosas que veo más positivas al respecto. Luego doy oportunidad a lo mejor de que expresen su punto de vista. Identificamos algunas acciones que sean de mejora de ese aspecto y podemos conseguir un compromiso personal. Entonces, todo lo que tenga que ver con situaciones que son no muy atinadas, por así decirlo, que quede en el medio para que yo al final pueda hacer un cierre con otro aspecto positivo, donde yo muestre en el otro que tengo confianza en él y que puedo ofrecerle mi apoyo. Bien, es una técnica muy eficaz para poder hacer feedback. El feedback no es nada más yo estar con la otra persona diciéndole lo que hizo o no hizo bien. También el que está del otro lado pidiendo la retroalimentación tiene que tener una actitud determinada, ¿no? Y también tiene que estar dispuesto a escuchar. Y tiene que tener esta capacidad de discernir entre los hechos y las opiniones que se le está dando, que puede ser que en algún sentido no vayan de acuerdo a lo que esa persona quería escuchar, pero tiene que tener esta capacidad de discernir. Pensar muy bien si lo que le están diciendo en cuanto a los hechos son reales, si los estoy revisando y si hablan de lo que estoy haciendo, de mis conductas. En cuanto a las opiniones que me den, tengo que tener claro si las está fundamentando bien el que me está dando la retroalimentación, el feedback, y darme cuenta si están siendo constructivas o están siendo destructivas. Y de acuerdo a eso, puedo ya yo construir mi opinión y recibir lo que me están diciendo. Hay que entender que cuando yo recibo una retroalimentación, entender que mi valía no depende de lo que los demás opinen de mí. Necesitamos centrarnos en las conductas cuando hacemos un feedback. Bien. Cuando yo hablo de cuál es el objetivo de este feedback, es poder mejorar y ayudar a crecer, pero no nada más al que me lo pide. También crezco yo en la medida que yo tengo esta capacidad de dar una retroalimentación, un feedback adecuado, también me va a ayudar a crecer a mí. ¿Qué aspectos tengo que tomar en cuenta que pueden ser críticos? Es decir, pueden ser difíciles de trabajar. La empatía, el poder ser empático, cuidar lo que digo, el qué y el cómo. Y concentrarme en lo que construye. A veces nos toca, por ejemplo, en el trabajo, dar una retroalimentación o un feedback con alguna persona con la que no tengo tanta, una relación buena, por así decirlo, o que he tenido a lo mejor algún conflicto con esa persona y me va a costar más trabajo hacer este feedback. Entonces, tengo que hacer un trabajo arduo para ser lo más objetiva, lo más concreta y lo más honesta. Bien. ¿Cómo gestiono el conflicto? El conflicto hay que entender que no es malo. El conflicto me puede ayudar a crecer. Nos ayuda a crecer y a ser mejores personas. Bien. Vamos a ver este videíto que es muy interesante. Yo quisiera, si me permite, Atala, compartir un poco el tema del feedback. Hace ratito vimos que el chef Benito, un poco molesto, exigente, rotundo, daba un feedback. Entonces, a veces decimos, bueno, es que no hay que ser tan intensos,
Pero sí, es válido hacer un feedback con un poco de presión cuando se hace el feedback con presión y que hay que cuidar cuando hay un feedback de presión. El feedback de presión se da cuando tienes una relación en la cual se está yendo al abuso de la confianza. Inmediatamente se aborda un feedback que es contundente, que es firme, pero que se basa centrado en las conductas, no en las personas, evitando calificativos, evitando juicios denigrantes, evitando tratar de forma despectiva, sino todo el tiempo exigiendo qué fue lo que se hizo que afecta o agrede al otro y qué es lo que se pide que no se repita, argumentando específicamente lo que se estuvo mal, por qué se estuvo mal, pero en ningún momento podemos ni ofender, ni enjuiciar, ni maldecir. Eso es lo que hay que cuidar. Y el feedback, cuando se hace con intensidad, lo que logramos es cambiar una conducta. Esto sucede a veces cuando también tenemos a los chicos en casa que son adolescentes y que se desvelan y se desvelan y se desvelan, pues se tiene que dar en algún momento un feedback contundente. Feedback contundente, pero hay que cuidar, decirle a tu hijo, mira cómo tu hermano sí se levanta, sí se duerme temprano y tú no, no comparativas. Es que eres un flojo, no etiquetas, no juicios, no podemos meternos en eso. Es que no te estás levantando temprano, es que eso genera un conflicto en los tiempos en la mañana. Hablar sobre los hechos, sobre las conductas, nunca enjuiciarlo en la persona. Y ahí hacemos un feedback contundente que los lleva finalmente a algo muy valioso, los acuerdos, que hace ratito los vio Tala, ¿no? Parte de los 5 actos fundamentales. Generar acuerdos nos permiten saber cómo quiero ser tratado y estar de acuerdo en que en la forma en que yo pido ser tratado, ofrezco tratar al otro. Y ese acuerdo es un compromiso mutuo en el cual se establece la pauta. Por eso, cuando hay acuerdos también que no se cumplen, el feedback también aparece. No estás cumpliendo. Y a veces el feedback en ese momento debe ser contundente para elevar el nivel de compromiso del otro, sin llegar a la ofensa ni al maltrato. Gracias, gracias, una aportación. Gracias, Carlos. Bien. ¿Puedo contarte un caso? Ok, pues vamos a ver la siguiente diapositiva. Estábamos viendo un poquito este video. Creo que es bien importante revisar de este video que a veces no identificamos qué es lo que provoca el conflicto, ¿no? A veces el conflicto lo está provocando nuestras propias ideas, nuestras propias juicios que hacemos ante una situación. Entonces, ¿cómo gestionamos el conflicto? Me voy a ir un poquito más rápido, pero vamos a hablar claro, conciso, acerca de cómo gestionarlo. Hay unas causas. Si te fijas en el video, se ve un poquito cuáles son las causas, que puede ser, pues, esta percepción que tenemos de las cosas, puede ser que tenemos intereses diferentes, o que desconfiamos del otro, o que nuestra propia autoestima está débil y por esta situación hago un prejuicio del otro o quiero imponer lo que yo quiero que se haga, ¿no? Mi propio ego también puede ser que el ambiente sea competitivo por este ego y que haya una lucha de poder. Bien. ¿Qué otras situaciones pueden darse? Podemos pensar que es una amenaza o una oportunidad. Si hacemos un replanteamiento de las cosas, sí podemos mejorar las relaciones y generar nuevos vínculos y compromisos personales. Si tomamos conciencia, si rompemos las interacciones de automandatismo, por ejemplo, si describimos nuevos puntos de vista y somos un poquito más creativos en lo que queremos hacer y cómo queremos comunicar las cosas y cómo queremos resolver y gestionar el conflicto.
Bien. Cuando yo no sé gestionar este conflicto, no sé resolverlo, va a haber algunos riesgos. Obviamente va a perjudicar muchísimo nuestra autoestima y nuestro equilibrio emocional. ¿Por qué? Porque me va a generar un desgaste personal. Va a dañar muchísimo las relaciones con los otros. Ciertamente no siempre tengo por qué estar bien con el otro. A veces sentimos frustración, resentimiento, enfado o incluso puede ser odio ante esa situación porque tenemos a lo mejor un tema personal con la otra persona con la que tenemos que resolver. Bien, la que sigue, por favor. Hay ciertos principios básicos para esta gestión del conflicto. Lo más importante es cuidar las relaciones. Aunque no sea esa persona mi amigo, que yo tenga a lo mejor una situación de diferencias en cuanto al trabajo o en cuanto a puntos de vista, sí tengo que cuidar la relación. Tengo que ser creativo, tengo que colaborar y tengo que buscar soluciones. Necesidades en vez de soluciones, buscar cómo puedo resolver desde que cada uno pueda atender a sus necesidades. Bien, la que sigue. ¿Cómo resolver un conflicto? Hay pasos específicos. Primero, tiene que ser una actitud, tengo que tomar una actitud de calma. Prepararme para esa gestión del conflicto. Comunicar, poder comunicar desde la asertividad, desde la escucha. Desde el no hacer juicios, desde el no juzgar, desde el no calificar, poner adjetivos, como decía Carlos, para poder llegar a acuerdos y compromisos que después yo pueda cumplir y seguir evaluando y seguir revisando que esto se esté cumpliendo. Y de alguna manera, ya que logré gestionar este conflicto y reviso, pues vuelvo a tomar esta misma dinámica de tener calma, de preparar, de comunicar y de seguir generando acuerdos y compromisos. Bien. ¿Cómo tomo las cosas con calma? Pues elimino la carga emocional, elijo tener que nuestras actitudes y sentimientos sean de tranquilidad, de paz, yo elegirlas y pensar, en este conflicto lo voy a resolver desde una actitud de guerra o de paz. Bien. ¿Cómo sería mi corazón de guerra? Pues pensar que quiero lograr mis metas, mis objetivos, no estar atento a lo que necesita el otro. Y cuando yo hablo de un corazón en paz, pues implica pensar que los otros son personas que tienen esperanzas, necesidades, intereses y temores, igual que yo. Tengo que pensar en el otro, en lo que el otro necesita. Bien. ¿Cómo preparo esta gestión del conflicto? Pues tengo que hacer un análisis y una reflexión de algunas cosas. ¿Cuál es la raíz de ese conflicto? ¿Qué síntomas tiene? ¿Qué hechos lo generaron? ¿Qué puntos de vista tengo? ¿Qué emociones están gestando ahí? ¿Qué sentimientos hay? ¿Cómo puedo generar un ambiente de confianza? ¿Cuáles son las necesidades de tanto de una parte como de otra? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué opciones tengo para poder cubrir esas necesidades? Tengo que ser muy creativo. Obviamente el ambiente tiene que ser un ambiente adecuado y un lugar adecuado. Cuando yo voy a gestionar un conflicto, procuro buscar un espacio neutral, donde nadie pueda tomar partido, donde no se sienta en su territorio para poder verlo desde esta actitud de guerra, ¿no? Entonces busco un lugar neutral. Bien.
Veamos la siguiente. Cuando yo hablo de esta comunicación con una actitud de paz, pues tengo que hablar de una introducción objetiva y hablar desde evitar empezar por el tú y fomentar el yo. Hablar desde mi persona, desde yo necesito, yo creo, yo pienso, a mí me gustaría, creo que es importante, pero en el momento que estoy haciendo eso es porque quiero que el otro me entienda, que el otro me escuche desde una actitud empática, donde pueda ver mis necesidades y mis sentimientos, pero a la hora que el otro me transmita su sentir, también yo pueda ser empático. Y a partir de eso poder generar opciones creativas, valoraciones y selección de soluciones. Bien. Los acuerdos y los compromisos es el último eslabón también de esta gestión del conflicto. Son importantísimos porque es donde aquí yo muestro mi capacidad, valga la redundancia, de comprometerme. Y el compromiso no es nada más un compromiso verbal, sino también es un compromiso emocional porque ya logré empatizar con el otro, ya logré entender y comprender lo que el otro necesita. Entonces ya estamos sintonizados para poder resolver el conflicto. Y los acuerdos no nada más van a beneficiar a uno. Los acuerdos tienen que estar en sintonía o tienen que estar en tono de que las dos partes o las partes que estén implicadas estén no nada más conformes, sino que estén satisfechas con los resultados y con lo que se acordó y con el compromiso al que se llegó. Adelante. ¿Cómo hago el seguimiento? Pues finalmente voy a dar un seguimiento sabiendo cómo me siento, cómo nos sentimos todos, si de alguna manera con este proceso, con este paso en el seguimiento, en estos pasos que dimos y en este tiempo, se han cumplido los acuerdos. Si no se han cumplido o se han cumplido a medias, necesitamos replantear esos acuerdos para que se mejore la situación. Hay otras opciones, pero siempre tendrá que ser en la misma sintonía de esta empatía y de este querer que las cosas se resuelvan para ganar, para que todas las partes ganen, para que todo el mundo esté satisfecho con la solución que se dé. Adelante. Bien, en cuanto a las conclusiones, pues decíamos que cada persona tiene un mapa diferente, ¿no? Pero no es un territorio. Estos conflictos no residen muchas veces en los hechos, más bien residen en las valoraciones que hacemos a los mismos, ¿no? Cada quien valoramos las cosas de acuerdo a nuestra experiencia y al significado que le damos a esas experiencias. Tengo que cambiar mis actitudes y mis sentimientos. Es muy importante para que estas relaciones se den de la manera más adecuada y podamos resolver el conflicto mejor. Yo no puedo pedirle al otro que resuelva el conflicto o que él haga su parte si yo no estoy dispuesto a cambiar y a resolver las cosas que están afectando al otro y que están obstaculizando la gestión de este conflicto. Hay que centrarnos en las necesidades. Bien. En cuanto a la asertividad, ya hablábamos la sesión pasada un poquito de asertividad y tenemos que pensar que todas las personas tenemos derechos, pero que las personas auténticas tienen ciertos derechos. ¿A qué? Actuar de un modo diferente a como los demás desearían que actuases. Tienes derecho a eso. No tienes que estar sujeto a lo que el otro quiere. Es muy importante tener claro esto. Hacer las cosas de manera imperfecta, porque no, lo decíamos, a cometer errores. Somos humanos, somos imperfectos, somos perfectibles, ciertamente. Entonces podemos cometer errores. Lo ideal sería
que no volvamos a cometer los mismos errores siempre. Pensar de manera propia y diferente, siempre y cuando yo no cause un daño a las demás personas. Nos deben de tratar con respeto y dignidad, con mucho respeto y dignidad, pero yo al otro lo tengo que también tratar de igual manera. A expresar los propios sentimientos y opiniones, a no saber algo, no sabemos todo en esta vida, a elogiar y recibir elogios, a decir no sin sentir culpa. Nos pasa muchas veces que no sabemos decir no, y el no saber decir no nos genera muchísimos problemas. A no ser asertivos también, ¿por qué no? A no tener éxito. El éxito puede ser muy subjetivo. El éxito para cada persona puede ser muy distinto, ¿no? Para una persona puede ser tener dinero, para otra persona puede ser tener éxito o tener reconocimiento social, para otros será vivir plenamente. Entonces, el éxito puede ser también muy subjetivo. Gozar y disfrutar, eso es un derecho que debemos valorar muchísimo. El gozar y el disfrutar. Y todo lo debemos de ejercer de la mejor manera. A ser escuchado y ser tomado en serio. No debemos permitir que no nos tomen en serio. Bien, si me permiten, vamos a ver este video y después Héctor Martín tiene levantada su manita, igual acabando. Soy Pilar de la Torre, psicóloga, psicoterapeuta, fundadora y directora del Instituto de Comunicación No Violenta y autora del libro Fundamentos y Práctica de Comunicación No Violenta. Lo que nos han enseñado acerca del conflicto es que el conflicto es malo, que una buena relación es aquella en la que no hay conflicto. Y luego vemos la realidad y nos damos cuenta de que no hay dos personas iguales. Y en el momento en que hay diferencias, va a haber desajustes. Y ese desajuste va a llevar a un desencuentro. Y a veces el desencuentro se convierte en conflicto. ¿Qué ha ocurrido? Que no nos han enseñado a resolver el conflicto más que de dos maneras, que es como lo resuelven los animales, atacando o huyendo. Y eso sí es dañino. La comunicación no violenta nos da un proceso que nos permite, de manera real, convertir el conflicto en una situación de más encuentro que antes, porque hay un nuevo ajuste, fruto del conflicto que hemos tenido. Imaginemos que uno de nuestros hijos tiene la habitación completamente desordenada y tenemos visita en casa. Nos gustaría que esa habitación estuviese ordenada. Puedo ir por la acusación, el reproche, el chantaje, el castigo o el premio. Si ordenas tu habitación, te doy X. Hay una consecuencia que utilizo para manipular la situación y conseguir lo que yo quiero. Esa es una vía. Otra vía es, vale, ¿cuál es mi necesidad? Que la casa esté ordenada, de que esté acogedora para las personas que van a venir, para la visita. Si es un hijo nuestro, podemos contactar con una necesidad de contribuir, de aportarle en su organización de vida, en su estructura de vida. Esas son mis necesidades. Y si me paro antes de ir al diálogo, ¿cuáles son las necesidades de mi hijo o mi hija que tiene esa habitación desordenada? ¿No? Muchas veces nuestros hijos, el orden que quieren no tiene nada que ver con el nuestro. Bueno, pues vamos a buscar un tipo de orden que en su habitación cuide de su necesidad de autonomía, su necesidad de comprensión. No es que sea sucio, no es que sea un desordenado, sino que su vida y su mente, a lo mejor con 14, 15, 16 años, para nada está ni un ápice en ordenar los pantalones. Al mismo tiempo, para mí es importante que haya cierto orden. Vamos a ver cómo podemos hacer con lo tuyo y con lo mío. Y llegar a acuerdos, ver si los acuerdos se cumplen, si no se cumplen, volver al diálogo. Y no es fácil. Ahora, si lo planteamos como proceso, no como varita mágica, un proceso en el que hacemos equipo para cuidar de ambas necesidades, poquito a poco, al ritmo que sea posible del conflicto, por
porque el inicio fue un conflicto, puedo enriquecer la relación con mi hijo o con mi hija y de una manera realista ir avanzando a formas que cuiden de ambos. Es decir, que realmente los conflictos incluso los podemos utilizar como oportunidades de acercamiento. Lo son, Óscar. Son oportunidades de acercamiento y si queremos lo convertimos en oportunidades de distanciamiento. Nosotros elegimos. Suena duro y difícil a la vez, porque al final en el día a día pues no resulta fácil el poner todo esto en práctica. Para mí es como que lo veo un poquito, no lejos, pero difícil de ponerlo en marcha todo a la vez. Sí. Marshall Rosenberg da 3 recetas para incorporar la comunicación no violenta a nuestra vida. La primera receta es practicar, la segunda practicar y la tercera practicar. Con esas 3 recetas uno va avanzando. Nunca llegaremos a la meta, creo, porque no somos perfectos, pero uno va avanzando, eso está garantizado. Y tenemos que tener en cuenta que esa práctica es importante que la planifiquemos cuando no estamos activados, en pequeñas cosas. Estás cansado, podemos poner, ayuda mucho el decodificar necesidades. Quiere comer entre horas, ¿qué necesita? Tiene hambre. Se está quejando del profesor, que necesita comprensión, confianza. Me está diciendo que soy injusto con su hermano, que necesita atención, cariño. Me está diciendo que cuánto me quiere, que necesita seguridad afectiva. Podemos estar trabajando las 24 horas del día. Más planificamos la práctica fuera de situaciones en las que estamos activados y trabajamos antes y después de situaciones en las que nos hemos activado, con eso hay evolución garantizada. Pongamos las condiciones para avanzar, porque los resultados merecen la pena. ¿Qué tal? Me parece un excelente video donde pues nos da muchos tips para poder tener una gestión del conflicto muchísimo más fácil. Practicar, practicar, practicar. Y seguir practicando y practicando y practicando con la mejor actitud. Héctor Martín, ¿por ahí tienes algún comentario? ¿Tienes levantada tu manita? Perdón, Natala, teníamos bloqueados los micrófonos, los vamos a desbloquear ahora. Ok, perfecto. Ahora sí, listo, ya lo pueden activar. Héctor. Adelante, Héctor. Listo. Mira, no sé si va a ser, creo que va a ser una aportación desde mi punto de vista bastante positiva. Yo sigo en el chip del video que pasaste del Chef Britton. Y ese chip yo lo traigo bien puesto. Al son de que me toquen, toco. Punto. Sí, un factor fundamental es no llegar a ponerte al mismo nivel de la otra persona, porque si te pones al mismo nivel de la otra persona, lo único que vas a hacer es generar una comunicación que se va a romper en 5, 10 o 15 segundos, dependiendo de cuántas maldiciones digas. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero tanto en esa situación como la situación que está poniendo la señora esta que quiere ver todo positivo y todo en color de rosa y hablar bien bonito, etcétera, etcétera. Existe un objetivo dentro de una comunicación y muchas veces ese objetivo nos constituye estar teniendo una relación afable con la otra persona. Es simplemente poner tu punto de vista.
estoy de acuerdo, no tienes que llegar a insultar, etcétera, etcétera, a meterte personalmente con la otra gente, pero sí tienes que ser lo suficientemente firme. En mi pueblo se dice de otra forma, y el doctor se le debe de ocurrir por allí en Monterrey, te ponen otro adjetivo, es ponerte bien firme en ello, y buscar tu objetivo, ¿sí? Si tu objetivo es permanecer en un concurso y estas personas te atacan despiadadamente, pues es muy su problema. O sea, están quedando bastante en ridículo haciendo eso. Y puedes generar una estrategia para tú contrarrestar ese asunto y quedar tú bastante bien parado. Si tu objetivo es hacer show, pues le rayas la madre al cuate, perdón por la expresión, pero tan simple, y vas a hacer show, y todo el mundo va a ver ese programa. Si tu objetivo es simple y sencillamente otro, pues tu estrategia va a ser totalmente diferente, ¿sí? A lo que voy yo con esto, y no necesariamente tienes que ser afable y tranquilo para estar haciendo esto. O sea, ¿cómo te diría? Tu willing de hacer las cosas puede ser, pues, pacífico, o puede ser más guerrero, punto. Lo único que no puedes hacer es perder el control. Tan simple como eso. Y sí, estudiar las cosas, entender a la otra persona, entender qué posición está jugando, y jugar el mismo juego, ¿sí? Pero yo creo que aquí no es cuestión de bondad o ser mala gente, no es cuestión de eso. La comunicación se puede utilizar en muchos campos y puede ser lo suficientemente... Esa es mi aportación, gracias. Gracias, Héctor. Yo estoy muy de acuerdo contigo y tienes toda la razón en que no se trata de ser bueno o caer en... Tiene que ver un poquito más con poner límites, tiene que ver con ser claro, con hablar con los hechos y muy importante, el conflicto se resuelve mediante la comunicación, la escucha es fundamental y la asertividad, porque yo puedo decirle al otro, no soy ningún tonto, asertivamente. No tengo que mentarle la madre, no tengo que brincarme la tranca, puedo tener límites muy claros e incluso que es una estrategia y es una herramienta que me sirve para bajarle la guardia al otro si viene en esta actitud de guerra, ¿no? De que haya guerra. Entonces, el conflicto, la comunicación, la asertividad y todas estas habilidades sociales las tenemos que trabajar exactamente para eso, para evitar situaciones de conflicto que puedan llegar a desgastarnos emocionalmente o físicamente, ¿no? O generar un problema que sea violento. Entonces, mientras más trabajamos con esta gestión del conflicto, con la asertividad, con la empatía, con el feedback, con la comunicación, vamos a tener relaciones muchísimo más sanas. Y es importantísimo porque esto nos va a dar una salud emocional equilibrada, ¿no? Yo quiero agradecerles el momento por aquí, pues ahora sí fue un día una clase medio locochona, ¿no? Y más no nos había ocurrido que entraran intrusos al salón de clases, pero bueno, todo se vale, y vamos resolviendo. Quiero agradecerles el que te llevas, piénsalo, analízalo, reflexiónalo. A mí me encantaría que puedas volver a revisar los videos, ver qué ves, qué te hace más clic, qué te hace más ruido. Agradecerles muchísimo
Ya es hora de que nos vayamos. ¿Qué les parece si nos ponemos bien bonitos, guapos y hermosos para la foto? Así como está Carlos peinándose. Bueno, él siempre anda bien peinado, ¿verdad? Y con una sonrisa grande, grande. Entonces, muchas gracias, muchas bendiciones. Vamos a tomarnos la foto, ¿sale? Vamos a acomodarnos para la foto. ¿Listos? Vamos abriendo cámaras a la cuenta de una. Como decían. Y dice 1, dice 2, 3. Ahora haciendo un escándalo, ¿no? Escandalosos. 1, 2, 3. Muy bien, excelente. Pues muchas gracias. Gracias por estar presentes el día de hoy en clase. Nos vemos la próxima semana. Dios mediante. Que tengan. Bendiciones a todos. Muchas gracias. Que tengan. Bendecida semana. Hasta luego. Chao, Bye. chao.